Cordial saludo, mi nombre es Jonathan Andrés Oliveros Zumbarila y vamos a presentar la actividad de transporte terrestre y marítimo para la materia de tecnología de transporte. Bueno, lo primero vamos a hablar de los modos de transporte. Son las formas o los sistemas que adoptan para mover la mercancía de un lugar a otro según la necesidad. Dando un enfoque a la parte logística, el movimiento de stock se puede hacer de la forma terrestre, marítima, aérea o ferroviaria. Para este caso, la actividad pues, nos pide básicamente hablar de los modos de transporte marítimo y terrestre. Transporte terrestre. Los elementos básicos que consolidan este modo de transporte son todos los que afectan directamente a las vías que comunican los territorios de manera terrestre. Concesiones, tecnología, geografía. Con esto último, pues yo quiero expresar lo que puede entender y conocer referente a esto de las concesiones, la tecnología de geografía. ¿De qué habla esto? Eh, Hablándolo en términos de Colombia, los entes gubernamentales se encargan de entregar estas vías a concesiones para que les hagan el mantenimiento adecuado a cambio de unos cobros que se hacen por medio de los peajes. Es decir, que estos mantenimientos corren a través de terceros. Y estas vías comunican el país de diferentes formas y nos permite llevar mercancías de un lugar a otro de la forma más adecuada. Medios de transporte terrestre, pues los más conocidos y el enfoque en la parte logística es el camión y el tractocamión. Debajo del camión, pues obviamente tenemos otros tipos de vehículos como lo son motos, camionetas, carros, automóviles pequeños, pero pues en este caso para la carga masiva de mercancía en altos volúmenes nos enfocamos más en los camiones o en el tractocamión, que también conocemos como tractomula. Transporte marítimo. Este modo es la forma en la que se transportan mercancías de un territorio a otro a través del mar o una fuente hídrica. Gracias a los nuevos tratados de comercio internacional, este modo de transporte se convirtió en base fundamental para el abastecimiento de diferentes mercancías para los países. Medios de transporte marítimo. Tenemos el barco, el buque y la lancha. Al igual que el transporte terrestre, lo que los diferencia es la capacidad del uno al otro y el tipo de mercancías que pueden transportar del uno al otro. El transporte marítimo, pues haciendo un paréntesis, eh, ha evolucionado y es de los transportes más antiguos de la historia del mundo, ya que se hace por medio del mar o de los ríos. En este caso el mar, pues para conectar países, conectar diferentes regiones y transportar mercancías, materias primas eh, de un lugar a otro. Tipos de vehículos de transporte terrestre. Bueno, en este cuadro podemos ver los tipos de vehículos que se utilizan para el transporte de modo terrestre, en el cual primero pues encontramos el camión con plataforma abierta, camión de estacas cubierto con lona, camión de furgón, camión tipo tolva, camión cisterna, tractocamión. En el primero pues podemos ver que se pueden utilizar para cargar un vehículo, motos. El segundo, que es el camión de estacas, pues podemos ver que es donde se pueden cargar diferentes tipos de materiales que no requieren un alto grado de protección. Tenemos el camión de furgón, que pues que en este sí ya podemos ver que hay unos que tienen termoquín, que van refrigerados para transporte de alimentos, transporte de mercancía un poco más segura. Tenemos el de tolva, que es la mal llamada volqueta, que es para más que todo transporte de materiales de construcción, etcétera. Tenemos los tanques, que son los que transportan líquidos, gases. Y por último tenemos el tractocamión, que es el que conocemos, pues, que se ha acondicionado para cargar contenedores o mercancía en alto, un grado más alto de volumen. Tipo de vehículos de transporte marítimo. Tenemos el primero, que es el bloque granelero. Tenemos el buque portacontenedores. Tenemos el buque tanque,
que pues es básicamente el que transporta líquidos en grandes volúmenes. Buque tipo frigorífico, que pues mercancía que va refrigerada. Buque tipo crucero, que es el transporte netamente personas y que pues se utiliza para el turismo. Y buque tipo barcaza, que pues que son los que transportan eh, vehículos por medio de las fuentes hídricas. Las ventajas y desventajas de estos transportes. Bueno, empecemos con el transporte marítimo. Las ventajas pues son la conexión comercial a nivel mundial. Tenemos un crecimiento de la economía a nivel internacional, pues por los tratados que se han hecho entre países de libre comercio. Entonces esto nos ha ayudado a que el transporte marítimo nos conecte entre países y poder interactuar diferentes tipos de mercancías. Transporte de mercancía a gran escala, lo que les decía y lo que les venía diciendo, es un plus que tiene este transporte y que podemos transportar grandes cantidades de mercancía en un solo vehículo. A diferencia de pronto del avión que no tiene esa capacidad de transportar la gran cantidad de buques la gran cantidad de contenedores que puede transportar un buque. Eh, y desventajas tenemos que pues demoran los tiempos de entrega, pues los vehículos que van a través del mar se demoran un poco en llegar del sitio de origen al sitio de destino. Y alto riesgo de represamiento en terminales, pues eso se ve básicamente en los países donde tenemos un desarrollo un poco más bajo, en el cual las vías internas del país no permiten un alto grado, un alto flujo de transporte de mercancía, entonces se represa la mercancía en los puertos y eso demora los tiempos de nacionalización, los tiempos de tránsito de esta mercancía en llegar a su sitio de destino. Ahora vamos con el transporte terrestre. Es un medio de transporte, es el medio de transporte económico más económico en comparación con los demás. Es un transporte muy versátil, tiene una amplia red de cobertura, tiene amplia trazabilidad. Esas son básicamente las ventajas de este transporte. Y las desventajas son alta tasa de siniestralidad, pues por lo que les comentaba, hay muchas vías que no están en las mejores condiciones, condiciones de seguridad también donde se ven robos, etcétera. Otra desventaja son los altos niveles de contaminación y menor volumen de la carga. Pues los vehículos no tienen gran capacidad de carga como lo puede ser un barco. Tenemos los documentos requeridos. El de la carga terrestre, pues SOAT, tecnomecánica, licencia del vehículo y conductor. Eh, También piden la tarjeta de registro nacional de transporte de carga, el manifiesto de carga y la remesa de carga. Y el de la carga marítima, el Bitflading. Básicamente esto es el documento que soporta la pertenencia de la mercancía transportada a nivel internacional, certificado de origen, carta de crédito, el packing list, que pues teóricamente es el documento que establece el tipo de mercancía, las cantidades que se llevan en el transporte, la factura, es el documento que certifica la compra de este producto, y el despacho aduanero. Bueno, como conclusiones yo puedo decir que estos dos tipos de transporte son los esenciales, aunque hay más, pero pues en la parte logística nosotros nos enfocamos mucho en estos dos tipos de transporte, que es el transporte terrestre y eh, el transporte de carga marítima. Estos básicamente son los dos hilos que mueven la economía en cuanto a la parte logística de transporte de mercancías. Tiene sus desventajas y desventajas, pero creo yo que son los dos pilares fundamentales en la cadena de abastecimiento para cumplir los requisitos que se piden a nivel mundial en transporte de carga.